alternativas y facultativas. Es un tema, no es un tema difícil, tiene algunas cosas áridas, pero en general es fácil. Y acá también tienen eso que yo les decía el otro día, que a veces que las obligaciones son la matemática del derecho. Bueno, acá se ve claro. Acá se ve claro porque son soluciones de pura lógica, ¿no? Hola, Alejandro. Hola, Luis, disculpá, pero no pude llegar antes. No, yo recién entro también, recién entro. Ah, Recién arranco porque se me desconectó, qué sé yo. bueno. Bueno, les cuento. Nosotros acá vemos, esto empieza por verse obligaciones con relación al objeto, es decir obligaciones de objeto múltiple. Ayer veíamos obligaciones de sujeto múltiple. Ahora lo que vemos son obligaciones de objeto múltiple. ¿Qué hay en estas obligaciones de objeto múltiple? El objeto múltiple es decir, cuando hay más de una cosa en el objeto, ¿no es cierto? Ahora, eso puede ser conjunto, esa pluralidad en el objeto puede ser conjunta o disyunta. ¿Qué es la pluralidad conjunta? Por ejemplo, me comprometo a entregarte una computadora o un iPhone y no sé, y una impresora. ¿No? Y un modem, sí. Y un modem. Supongamos que, bueno, que mi obligación es entregarte la computadora, el iPhone y el modem. ¿Puedo cumplir la obligación entregándote una o dos de las cosas? O sea, ¿vos estás obligado a aceptarme si yo una de las tres cosas no las tengo? No. Es decir, la obligación, ¿por qué? Porque el acreedor no está obligado a aceptar pagos parciales y el deudor no está obligado a hacerlo. Por lo tanto, no tienen un régimen especial estas obligaciones de objeto conjunto, porque se rigen por el sistema básico, se rigen por el sistema regular, que es las obligaciones de entregar algo que en lugar de ser una sola cosa son tres. Pero eso no cambia el objeto de la obligación. Ahora, sí la cosa va a venir diferente cuando se trata de obligaciones de objeto, cuando el objeto es disyunto, es decir, cuando es entregar una cosa u otra. Y eso nos lleva derecho a las obligaciones alternativas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es la obligación alternativa? La obligación alternativa es cuando el deudor, desde el inicio de la obligación, se comprometen dos o más prestaciones diferentes, de distinto objeto, de distinta naturaleza. No puede ser que las prestaciones sean una de entregar 100 y otra de entregar 150. Pues si no, obviamente el deudor va a elegir la menor. Es decir, tiene que ser, ahí puede ser una obligación de hacer por un lado, una obligación de dar por el otro y una obligación de no hacer por el otro. Es decir, cualquier tipo de obligación es factible de que sean obligaciones alternativas. Una puede ser de dar, otra puede ser de hacer, las dos pueden ser de dar, pero siempre tienen que ser cosas diferentes, ¿no es cierto? Inclusive, también puede haber una obligación alternativa cuando se trata del mismo objeto, pero cuando cambia la modalidad. Por ejemplo, yo puedo comprometerte a pagarte 100.000 pesos la semana que viene, o te puedo pagar 120 en 5 cuotas, por ejemplo. Y eso también es una obligación alternativa. Yo elijo si te pago 100 de una o 120 en 5 cuotas. Eso también es una obligación alternativa. ¿Cuál es la importancia de las obligaciones alternativas? Bueno, algunos dicen que son realmente importantes, otros dicen que no tienen ninguna importancia. Los que dicen que tienen importancia, fundamentalmente, facilita el cumplimiento, facilita al deudor que no sabe cómo va a ser el futuro o qué situación se va a encontrar, tiene la posibilidad de encontrar una obligación cumpliendo de una forma o de otra, y eso, en definitiva, lo bueno de las obligaciones alternativas es que facilita el cumplimiento. Y las obligaciones nacen para ser cumplidas, y siempre la idea es que las obligaciones se cumplan espontáneamente y sin intervención de los tribunales ni de los abogados. Ustedes saben que la inmensa mayoría de las obligaciones, pero por inmensa mayoría, de forma abrumadora, se resuelven privadamente entre las partes. Es decir, no terminan en juicio. Si terminaran en juicio no habría tribunales suficientes para tener los despelotes que habría. Por eso que la mayor parte de las obligaciones se resuelven en casa, digamos, con cumplimiento espontáneo. Y de esta forma, habiendo cumplimiento espontáneo, la obligación alternativa facilita el cumplimiento espontáneo porque permite al deudor cumplir con una u otra prestación. ¿Qué parte resulta más beneficiada en la obligación alternativa? Y algunos dicen que es el deudor que resulta más beneficiado, otros entienden que es el acreedor. En definitiva, ¿quién resultará más o menos beneficiado? Será aquel que
en el momento adecuado, de acuerdo a las circunstancias de cada obligación, resultará más o menos beneficiado que el otro. En definitiva, la obligación alternativa beneficia al negocio, ¿no es cierto?, al cumplimiento del negocio y a la facilitación del negocio. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de la obligación alternativa? Esto es interesante. ¿Por qué puede haber una obligación alternativa? Primero porque las partes así lo convienen. La fuente convencional, digamos que es la principal. Entrego el auto o entrego la moto. Entrego el auto o hago un trabajo, entrego la moto o te presto un servicio o te hago el divorcio. Es eso. Puede ser de hacer, como dije, de no hacer, etc. Pero también hay casos legales de obligaciones alternativas, y no son pocos los casos legales. Uno, por ejemplo, la tiene la obligación de saneamiento, el artículo 1039, inciso B. Ahí en la obligación de saneamiento, ¿qué es la obligación de saneamiento? Es la obligación, cuando vos haces un contrato, de que en caso de que la prestación que vos tenés que cumplir por algún motivo tenga alguna falta, alguna falencia, el vendedor tiene obligación de sanear esa situación. El artículo 1039 dice que el acreedor de obligación de saneamiento tiene derecho a optar entre reclamar el saneamiento del título de la superación de los vicios, reclamar un bien equivalente si es fungible. Esto tiene mucha importancia, por ejemplo, en los casos de aparatos que vienen fallados, desde automóviles hasta teléfonos o computadoras. Si viene fallado, el vendedor tiene la obligación, es decir, el comprador tiene la opción de decir, bueno, arréglamelo o dame otro igual si es un bien fungible. Un teléfono es igual a otro, una computadora es igual a otro, un auto 0 kilómetros es igual al otro. Esas son los que vamos a ver después, que son obligaciones de género. En esos casos, el género no perece, por lo tanto, si el que me vendiste está fallado, dame otro. Hay otros casos, por ejemplo, el régimen de cosas perdidas. En el régimen de cosas perdidas, el artículo 1956 dice recompensa y subasta. La restitución de la cosa a quien tiene derecho a reclamarlo debe hacerse previo pago de los gastos y de la recompensa. O sea, si hay una recompensa fijada y yo encontré algo, tengo derecho a que me paguen la recompensa. Ahora, si se ofrece recompensa, el hallador, o sea, que la encontré, puede aceptar la ofrecida o reclamar su fijación por el juez, sin perjuicio de la recompensa, y acá está la obligación alternativa. El dueño de la cosa puede liberarse de todo otro reclamo del hallador, transmitiéndole su dominio. O sea, el hallador, el dueño de la cosa no me quiere pagar el hallazgo, bueno, me transmite el dominio de la cosa. Y esa es una obligación alternativa para él. O me entrega la cosa, o me paga me paga lo convenido la indemnización por el hallazgo. Luego también es el artículo muy importante del 1740 de la indemnización de daños. La reparación, dice, debe ser plena y consiste en la restitución de la situación del damnificado del estado anterior al hecho dañoso, sea por pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico siempre que no sea abusivo. O sea, que la indemnización de daños, que es la vuelta al estado anterior, yo puedo optar por la indemnización de dinero o por la vuelta de las cosas al estado anterior. ¿Querías hablar, Alejandro? No. Okay. La vuelta de las cosas al estado anterior, excepto que sea excesivamente oneroso o abusivo. También la transformación y accesión de cosas muebles. Cuando hay adquisición del dominio por transformación, si alguien de buena fe con una cosa ajena, mediante su sola actividad o incorporación de otra cosa, hace una nueva con la intención de adquirirla. Sin que sea, o sea, hay alguien que transforma una cosa, la hace nueva, con intención de adquirirla, sin que sea posible volver al estado anterior. En tal caso, debe el valor de la primera. Si la transformación se hace de mala fe, el dueño de la materia tiene derecho a ser indemnizado de todo daño si no prefiere tener la cosa en su nueva forma. En este caso, de pagar al transformador su trabajo en mayor valor. O sea, puede quedarse con la cosa, pagar el mayor valor, etc. Ahí también tenés una obligación alternativa legal. En la defensa del derecho real, ¿qué es la defensa del derecho real? Alguien se mete en una propiedad tuya o te toma un bien tuyo, vos tenés la posibilidad de defender eso. El derecho real supone una relación inmediata con la cosa, entonces supone que vos tenés el derecho a recuperar esa cosa, pero podés optar por la indemnización de daños y perjuicios. Si optás por la indemnización de daños y perjuicios, perdés el derecho a ejercer la acción real. O sea, yo puedo no ejercer la acción real y reclamar daños y perjuicios. También ahí tenés una obligación alternativa legal. Y en derecho del consumidor, en el artículo 10 bis, tenés lo mismo que lo que vimos en el 1039. Es decir, el comprador tiene derecho a exigir una cosa equivalente en caso de que el producto adquirido falle
o sea insuficiente. Mejor dicho, falle o tenga algún defecto, ¿no es cierto? Lo mismo en la... Sí. ¿Puedo preguntar? Sí, sí. Me pasa que no me queda claro, me quedan muchos interrogantes con respecto al derecho real, por ejemplo, de una cosa, cuando Sí. yo puedo pedir la restitución, pero si esa cosa está en perfecto estado y la otra persona me la devuelve, yo me puedo negar a recibirla y sí pedir o ejecutar por daños y perjuicios, o hay... Acá el código dice así, es muy claro, dice: el actor puede optar por demandar el restablecimiento del derecho real u obtener la indemnización sustitutiva del daño. Si opta por el restablecimiento de su derecho, puede reclamar el resarcimiento complementario del daño. Es decir, uno puede reclamar la cosa más el daño que me produjo que el otro la tuviera. O puedo reclamar directamente el daño sustitutivo de la cosa y en ese caso pierdo el derecho a reclamar la cosa. Esa es una opción que tiene el dueño de la cosa. ¿Se entiende? Sí. O sea, el dueño de la cosa puede decir: no me interesa la cosa, que me pague los daños y perjuicios por lo que hizo. A eso iba yo. Y la otra parte dice, no, pero te lo devuelvo en perfectas condiciones, todo como... No me importa, me la sacaste, pagame los daños y perjuicios. Ahí está. Ahora quiero los daños, no me interesa la cosa, quiero los daños y perjuicios. Bien. Y eso es una opción del acreedor. Es una obligación alternativa donde la elección le corresponde al acreedor. Bien. ¿Y qué sucedería con la cosa? Se la tendrá que quedar el que se la llevó. O que la tira al mar, que haga lo que quiera. Ya no es un problema mío. Vos a mí me sacaste una cosa mía, yo no te reclamo la cosa, pagame la indemnización de daños. Con la cosa haz lo que quieras. Tirar al mar, regalársela a tu mamá, haz lo que quieras. Ah, pero puede hacer Claro, todo. claro, no es un problema mío. Claro, no es un problema mío. A mí pagame los daños. Esa opción del acreedor. El acreedor Claro. le interesa la indemnización en forma sustitutiva, no le interesa más la cosa porque hubo un mal uso o tuvo un disvalor, etcétera, etcétera. O porque Bueno, se le cantó. La claro. ley te autoriza. A la ley la autoriza A eso otra iba opción. yo. Ah. A eso iba yo. A que el Claro. tipo diga, se le cantó y no quiere que se la devuelvan. Por A eso supuesto. iba. Y bueno, y sí, y la ley se lo permite. ¿Y Bien, en qué casos eso. la decisión es del deudor? No, la decisión no es ¿Cómo? del deudor. No, Por en eso. estos casos no es del deudor. No, ¿en qué casos se da? Bueno, mirá, fíjate, la obligación alternativa, la elección en general corresponde al deudor y esa se llama obligación alternativa regular. La obligación alternativa irregular es cuando la elección corresponde al acreedor. Es decir, por defecto, la elección corresponde al deudor. Ah, ok. ¿Mm? Por ahí era el ejemplo que dabas, Luis, cuando decías o pago 1.000 pesos o pago Claro. 1.200 en cuotas o dentro de Claro. fraccionado. Bueno, esa es una opción que tiene el deudor. En general, el código después te va a decir de todos los casos en que la elección corresponde al deudor y los casos, cómo se maneja cuando la elección corresponde al deudor y cómo se maneja cuando corresponde al acreedor. Pero fíjate vos que la que corresponde al deudor se llama regular y la otra irregular. Es decir, por algo es, ¿no es cierto? Es que lo normal es que la elección la tenga el deudor. La norma o el principio, la alternativa es una obligación, por eso están los que están a favor, digamos, de que estas obligaciones son en beneficio del deudor. La realidad es que la mayoría de las veces la opción de elegir una cosa por otra, la alternancia en el cumplimiento de la obligación, normalmente la tiene el deudor. En casos extraordinarios o típicos o excepcionales, como el que menciona Luis ahora, en este caso... O por convención. O por ahí convención Esto también, no es de orden público. Vos acá podés pactar lo que quieras. Claro. ¿Cuáles son los caracteres de estas obligaciones? Primero, ¿son de un solo vínculo o tienen vínculos varios? Es decir, el acreedor y el deudor tienen, por ejemplo, yo te debo el auto, la moto o el divorcio, ¿no es cierto? El divorcio, pues yo soy abogado y te lo puedo hacer, ¿no es cierto? Bueno, el auto, la moto o el divorcio, ¿con qué te pago? Con lo que yo quiera. Ahora, ¿es una sola obligación? ¿O son tres obligaciones distintas que desaparecen cuando una de las tres se materializa y desaparecen las otras dos? Eso dicen algunos, y otros dicen, no, esto es un disparate. ¿Por qué? Porque las obligaciones serían todas condicionales y estarían sujetas a la condición de que se cumpla con una de ellas, entonces desaparecerían las otras. Y al haber desaparecido nunca tuvieron existencia ni relevancia, y no es así, porque alguna vez la tuvieron.
O sea que la opinión que prevalece es que la obligación tiene un solo vínculo. Otra cuestión, ¿tienen objeto plural o tienen un objeto singular? No, tienen un objeto plural, está claro que tiene un objeto plural y que después, en algún momento de la obligación, una vez efectuada la concentración o la elección, en ese momento ya tendrá un solo objeto, pero mientras tanto es un objeto plural porque todas integran el objeto, todas las prestaciones integran el objeto. El cumplimiento se hace, otro de los caracteres es que el cumplimiento se hace por medio de una entre varias prestaciones, una vez practicada la elección. La elección tiene otro tema, que acá había una discusión en el viejo código. El viejo código, había una discusión, otra vez el código, yo siempre les digo lo mismo, porque debo ser disco rayado, pero siempre les digo lo mismo. Una vez más, el nuevo código cierra una discusión centenaria. ¿Cuál era la discusión? La elección. Vos podías hacer ¿en qué momento tiene que, hasta qué momento puede permanecer la indeterminación que no se sabe con qué prestación vas a pagar? Y hasta el momento del pago. En el momento del pago el deudor puede elegir, o tiene la opción de elegir con qué prestación va a cumplir. ¿Puede hacerlo antes? Sí, puede hacerlo antes. ¿Y cómo lo haría? Y puede mandar una comunicación al deudor, al acreedor, diciéndole, mira, te voy a cumplir con esta prestación. Y una vez que el acreedor la recibe, ya queda concentrada, se produce el fenómeno de la concentración en una sola de las obligaciones, en una sola de las prestaciones. Ahora, la doctrina discutía antes y decía que esa elección antes de la fecha de vencimiento no era relevante y por lo tanto no obligaba al que había hecho la elección, que podía arrepentirse. Y otra parte de la doctrina decía que no. Triunfó digamos que la segunda parte parecía lo más atinado porque decía que esa obligación no era relevante y en realidad sí esa elección es relevante porque permite al deudor poder disponer de las otras prestaciones que las tenía comprometidas y además iría contra qué teoría. ¿Contra qué teoría podría ir esto de que elegí pero ahora me arrepiento y elijo la otra? ¿El objeto no tiene que estar claro desde un principio? Está claro desde el principio. El objeto está claro desde el principio. O sea, acá no hay... El objeto está muy claro desde el principio. Yo te debo la moto, el auto o el iPhone. ¿Me entiendes? Yo elijo con qué te voy a pagar. Me enteré que sean 10 iPhone, porque pero bueno, claro, si no tenía mucha relación, siempre voy a elegir el teléfono, que no hay auto que sea. Vale como 250 lucas un teléfono igual ahora, ¿eh? Bueno, pongamos un auto viejo, una moto y un iPhone nuevo. Ahí está, dale. Bueno. Por ahí la teoría no la conocen, Luis, los chicos. Tal vez. ¿Qué teoría? Sí la conocen. Los actos propios. Claro, la tienen que haber visto en la buena fe. La teoría de los actos propios. ¿Saben qué es la teoría de los actos propios, chicos? Es bueno que lo sepan, si no lo saben podés explicársela. Dale. La teoría de los actos propios es que alguien no puede ir en contra, digamos, es hasta tautológico, no puede ir contra sus propios actos. O sea, toda la conducta anterior desplegada por una parte, luego no se puede contradecir con los actos posteriores que realice. En este caso, por ejemplo, si elige antes del vencimiento de la obligación por el cumplimiento de una de las dos obligaciones, de las prestaciones que tiene a su cargo, si ya eligió por una de ellas, luego no se puede contradecir con su comportamiento e ir contra un acto o una decisión anterior que tomó. Es bastante relevante en materia de derecho a la teoría de los actos propios. Se relaciona con la inmutabilidad, entonces, más o menos. Sí, con las decisiones que uno ha adoptado y ¿Por qué con la inmutabilidad? Y con el tema de no se puede modificar el objeto una vez que ya está planteado, por ejemplo, en un contrato. Es decir, no es que no se pueda modificar. Si yo tengo la posibilidad de pagarte con una u otra prestación, yo conservo ese derecho a pagártelo hasta el día del vencimiento. Ahora, si yo antes del vencimiento hice una opción y esa opción te la comuniqué, ya está. No puedo después arrepentirme. Y esa es la teoría de los actos propios. Aparte, porque es una declaración. La teoría de los actos propios, perdón, Luis, sí, dale. Recae sobre el comportamiento de la gente. No recae recae sobre el comportamiento que tuvo el sujeto.
con sus actos anteriores, luego no puede ir con sus comportamientos posteriores contradecir lo actuado anteriormente. No Fíjate, por recae ejemplo, sobre el objeto. fíjate, Pero por ¿y qué ejemplo, pasa con la solidaridad acá? Lo que hablábamos ayer. No, ¿qué tiene que ver la solidaridad? No, ¿Y no por estamos hablando qué? de sujeto múltiple, ¿eh? Estamos hablando de Ah. objetos múltiples. No. Acá la cuestión es así. Por ejemplo, fíjate en el ejemplo que dábamos del auto, la moto o el teléfono. Yo te dije, bueno, te voy a entregar el auto. Vos alquilaste un garage para el auto. Y hiciste un contrato por un año para guardar el auto. Y yo mañana te digo, no, te voy a dar el teléfono. Eso, a vos hay una deslealtad, una traición de la confianza. Entonces, por eso operaría la teoría del acto propio. ¿Cómo? La seguridad jurídica, perjudicar. Por supuesto, por O sea, supuesto. porque el otro no sabe que puede llegar a Es querer. que esa es la base esa es la base de la teoría de los actos propios. Claro, Uno la traición de la queda atado confianza. en alguna medida por el comportamiento o sus declaraciones previas y sobre todo sobre el comportamiento que haya tenido. Tu Podría comportamiento tener te incluso un obliga. dolo. Tampoco, ¿Cómo? con justificación, tampoco puede cambiar. No. Antes del pago. Una vez que elegiste ya se produjo el fenómeno de concentración. Ya está. Profesor, consulta, ¿es oponible la teoría de la imprevisión? Por ejemplo, yo comprometí en pago un departamento en el centro o un departamento en Constitución. Resulta que le mandé la notificación y le digo, bueno, te pago en el departamento en Constitución. En el transcurso de que me comprometí a que hago efectivo el pago, me entero de que a media cuadra me van a poner un shopping, que me aumentó el valor de la propiedad. Ya me resulta muy oneroso pagar con ese, prefiero pagar con el otro. ¿Lo puedo poner al principio de los actos propios? Para mí no. En este caso no. No, porque eso es parte es el riesgo del negocio. Claro. Es un riesgo normal del negocio. La teoría de la imprevisión depende de actos extraordinarios e imprevisibles, que exceden más allá del alea o de lo que tuvieron las partes en mira. Hay un riesgo comercial en cualquier operación que uno tiene. Que si no, todo el mundo estaría invocando la teoría de los actos. Fíjate que la teoría de imprevisión es una teoría que cuando sucede algo extraordinario, algo fuera de lo normal, algo muy loco, algo que no te esperabas, algo que rompe el curso natural y ordinario de las cosas. Claro, transforma todo. En el caso todo. del shopping siempre hay una posibilidad de competencia. Pero fíjense en el caso del shopping, esto nos lleva a las obligaciones de dar cosas ciertas. Si en la obligación de dar cosas ciertas vos tenés el compromiso de entregar una cosa, y esa cosa, por motivos extrínsecos, aumenta su valor, o disminuye su valor, no tenés derecho de reclamo. Sea que te pongan un shopping o te pongan un colegio que tira para abajo, o un taller que tira para abajo. Claro, y no, ya estás. O sea, eso no te da derecho a reclamar un menor valor ni un mayor valor, nada. Tenés que cumplir la obligación tal como está. Y si no la cumplís, si no querés entregar la cosa, pues te obligará el juez a entregarla. Y si no la querés escriturar, te dará la escrituración del juez. Es decir, no tenés AFE en ese sentido. Y lo mismo pasa en las alternativas, sí. ¿No sería también, por ejemplo, el fruto natural de la cosa, que podría tener propia, que no depende del otro sujeto ni del negocio en sí, sino que uno ya se compromete y la cosa puede tener una variación, un fruto distinto, puede cambiar el valor, o bailar incluso el fin, por ejemplo, si como él dice un shopping, bueno, tenés la posibilidad de tener un local lleno de cosas a 2 cuadras. Es un fruto de toda la cosa, la ubicación de la cosa está ahí, es una cuestión natural. Se ubicó otra cosa en un shopping cerca, no es responsabilidad ni de la cosa ni del riesgo, no hay riesgo. Es que el negocio ya está hecho. Claro, imagínense los locales que están al lado del Paseo Aldrey, enfrente al Paseo Aldrey. ¿Qué? Esos locales comerciales, que de golpe vino el shopping, todo eso revalorizó. Para mí al revés, los hundió. Los hundió. ¿No? Pero metieron un paredón espantoso en el medio de la ciudad, los hundió. Bueno, pero le metieron un paredón, pero claro. Vos fíjate que se pusieron al lado, pusieron por Sarmiento, el correo, pusieron la casa esta de artículos de cocina. Sí. O sea, muchos adquirieron un valor mayor, porque inclusive... ¿Y los que están en las aceras los mató? Si las aceras pero inclusive, los de las aceras, pero inclusive, ¿por qué adquieren un mayor valor? Porque el flujo de gente también pasa por ahí, y en el shopping vos tenés que pagar unos cánones excesivamente extraordinarios. Y vos tenés en la esquina de Garay
y Sarmiento un mini market, qué sé yo, que trabaja más que el que está dentro del shopping y paga un valor mucho menor. Pero lo que quiero decir es que te puede modificar, aumentar o disminuir la propiedad, pero eso es propio del riesgo comercial, de las operaciones comerciales. Claro. No puede dar lugar a una imprevisión. Okay. Sí, los negocios son buenos o malos. Eso después Claro. no puedes agarrar la ley como te convenga para deshacer el negocio y perjudicar al otro. El negocio está Si hecho. no, ahí Está hecho. estaría un intervencionismo del Estado y se metería, digamos, en la voluntad de las partes y en el riesgo que tienen todos cuando asumen un negocio. Todo tiene riesgo, se gana o se pierde. Eso es así. El mismo riesgo también lo asumió el que puso el Adri, porque podría haber no funcionado. No, ese no pierde nunca, ¿eh? El que hizo el Adri no pierde nunca. No. Bueno, sigamos. Los caracteres. Seguimos con los caracteres. Las Sí. prestaciones son distintas e independientes entre sí. No pueden absorberse una a la otra. La elección debe realizarse entre todas las posibles. Y producida la elección, la prestación se considera única desde su origen y se aplican las reglas de la obligación de dar, hacer o no hacer. Esos serían los caracteres. Ahora, lo que me interesa es comparar. Compararlos. Sí. Perdón, ¿podrá repetir después de lo que dijo de distintas e independientes entre sí? Sí, la elección debe realizarse entre todas las prestaciones posibles. Las prestaciones posibles son las que se comprometieron inicialmente. Esas son las 2 o 3 o 4 o 5 prestaciones que puede haber y el deudor debe elegir entre una de ellas. El último momento para elegir es el momento del pago. Si elige antes, esa elección ya lo compromete. Estoy viendo que faltan 8 minutos. Gracias. Entramos con el mismo código. Después. Y después, las comparaciones. Con las de objeto plural conjunto, ya vimos, en una tenés la conjunción y en otra tenés la conjunción o. Si yo te debo entregar esto y esto y esto, cumple la obligación entregando las 3 cosas. Y no puedo pretender cumplir la obligación entregando menos, una sola o 2. Yo estoy obligado a entregar las 3 y el acreedor no va a recibir, si no quiere, una prestación diferente. En cambio, en las alternativas está la conjunción y, no la conjunción o. Es decir, mejor dicho, la conjunción o, no la y. Entrego una cosa o entrego la otra. Con las de género, ¿qué son las obligaciones de género? En esas también hay una indeterminación relativa inicial. La obligación de género, por ejemplo, para hacerla simple, un ejemplo, una obligación de género, voy a comprar un auto, voy a comprar un teléfono. Eso es una obligación, el vendedor tiene una obligación conmigo de género, de entregarme un auto como el que yo compré, un auto 0 kilómetros, los otros iguales. La obligación de género son cosas fungibles, independientes entre sí, que son distintas de las obligaciones de cantidad, donde no es una cuestión de peso o medida, sino que son independientes entre sí. Un auto es igual a otro, son fungibles. Ahora, hay una indeterminación inicial relativa de la prestación. La diferencia es que las alternativas, todas las prestaciones existen en el momento que se da nacimiento de la obligación. Yo te entrego el auto o la moto o el teléfono. Y son las 3 cosas que existen en el momento ya existen en el momento en que se genera la obligación. En cambio, las obligaciones de género, la cosa puede no existir inclusive en el momento en que la compras. Vos compras un automóvil y puede ni siquiera estar fabricado. Y te lo fabricaron y te lo entregaron. Y eso es perfectamente válido. Por otro lado, en las de género rige el principio de calidad media. El deudor debe entregar algo de calidad media. Ni lo mejor, no está obligado a entregar lo mejor, ni tampoco el acreedor está obligado a recibir lo peor. O sea, se entrega algo de calidad media. En cambio, en las alternativas no hay calidad media. La elección es absolutamente por parte del deudor. Y finalmente, en las alternativas, las cosas pueden perderse todas, pueden desaparecer todas, pueden extinguirse todas, y que en ese caso la obligación se extingue. En cambio, en las obligaciones de género eso no pasa, porque el género, acuérdense que el género no perece, siempre habrá algo disponible. Después, con las condicionales, en la condicional se afecta la eficacia de la obligación, en las alternativas no existe esa incertidumbre. La incertidumbre es que me entregarás una cosa o la otra, pero siempre vas a estar obligado. En cambio, en la condicional puede ser que no se cumpla la condición y la obligación desaparezca. Y con las de género limitado, que son, en este caso, con muy buen criterio, el nuevo código las incluyó dentro de las alternativas. ¿Qué es una obligación de género limitado? Por ejemplo,
¿Vieron esos sindicalistas que salen de los diarios que tienen 50 autos, por ejemplo? Esos muchachos que se han hecho ricos así de golpe. Bueno, encontramos un sindicalista que tiene 50 años, 50 autos, y el tipo se compromete a entregarme 2 de esos 50 que tiene. Esa es una obligación de género limitado. ¿Por qué? Porque el tipo tiene 50 autos y de esos me tiene que entregar 2. ¿Podría desaparecer la obligación? ¿Podría extinguirse la obligación sin culpa de ninguna de las partes? Sí, por ejemplo, supongamos que ocurre un terremoto donde el tipo tiene 2 autos, o un maremoto que le lleva todos los autos y desaparecieron todos. Entonces, en ese caso, la obligación, el género perece, en este caso, porque es género limitado. Es mucho más parecido a una obligación alternativa que a una obligación de género. Por eso, con buen criterio, el código incluye las obligaciones de género limitado dentro de las obligaciones alternativas y no de las obligaciones de género. ¿Querías decir algo, Alejandro? No. Ajá. Bien. Les di el ejemplo del sindicalista porque así se van a acordar. Sí. Con eso se van a acordar. Sí. Pues salió uno en el diario de otra vez que tenía como 50 autos. No sé si poco tendría, bastante poco. Bueno, Lázaro tiene como 2000, no vas a comparar. Bueno, entonces quedamos en que son una especie de las alternativas. A ver qué más hay en el programa. Déjenme ver porque no me acuerdo. Sí, caracteres. La elección. ¿A quién le corresponde la elección? En principio dijimos le corresponde al deudor. Por defecto le corresponde al deudor. Esto tiene alguna modificación en el tema consumidor. Es decir, corresponde al deudor siempre que se trate de contratos paritarios. Si estamos hablando de contratos predispuestos y mucho más dentro del margen, dentro del marco del derecho del consumidor, en ese caso la opción no es en favor del débil, sino que la opción es en favor del consumidor, que es el débil, ¿no es cierto? Mejor dicho, sí, la opción es en favor del débil y no necesariamente en favor del deudor, que muchas veces el deudor puede ser el fuerte, puede ser la empresa, puede ser el proveedor profesional de bienes y servicios. Por lo tanto, en general corresponde al deudor porque se lo considera la parte débil, salvo en estos casos, en obligaciones predispuestas o del marco del contrato de consumo, donde la elección siempre le corresponde al consumidor. O salvo en caso de duda, ¿no es cierto? En caso de que no esté claro. Podría estar claro, podría estar en un contrato, inclusive podría estar en un contrato válido, en el marco del derecho del consumo, donde el prestador profesional de bienes y servicios se compromete a entregar una cosa o, en su defecto, alternativamente la otra, y eso podría ser válido, no necesariamente eso es nulo. Si en la medida en que no viole derechos esenciales del consumidor, eso es válido. ¿Cómo se hace la elección? Y la elección se hace comunicando ¿qué es la elección? Es una facultad que tiene una de las partes. La parte que tiene la facultad de efectuar la elección la efectúa comunicándola fehacientemente al otro. ¿Puede arrepentirse de la elección? Sí, puede arrepentirse siempre que el otro no se haya enterado. Siempre que el otro no haya comunicado previamente al otro la elección efectuada. En ese caso deberá mandar una rectificación y tratar de que llegue antes la rectificación, o al menos que lleguen al mismo tiempo, porque si primero llega la elección y después llega el arrepentimiento, ya está elegido y ya no se puede volver atrás. Lo mismo pasa en el caso de la elección a cargo del acreedor. Y la elección también puede estar deferida a un tercero. En ese caso, el tercero, si se niega a hacer la elección corresponderá al deudor. Te va a cortar, Luis, ¿eh? Bueno, seguimos en la otra. ¿En qué tiempo debe realizarse la elección? ¿Hay un tiempo para eso? Y depende de lo pactado. Puede ser que no haya plazo, puede ser que sea plazo cierto. ¿O en qué tiempo debe? Claro, puede ser que haya un plazo cierto y en ese caso ese será el plazo. Y si no se cumple, y si el que está autorizado a hacer la elección no la cumple, pasará a la otra parte, la facultad de elección. Si es un plazo incierto o tácito, habrá que intimar para que haga la elección. Y si es un plazo incierto indeterminado, el plazo lo fijará el juez.